Hola, muy buenos días. Mi nombre es Marcela Albornoz, soy profesional del área de sanidad vegetal de la Oficina de Arborización Urbana y hoy quiero compartirles un poco las actividades que desde el jardín se desarrollan con el objetivo de mantener el buen estado fitosanitario del arbolado urbano. Bueno, para comenzar, quise traer a la memoria un poco los beneficios y servicios ambientales que presta el arbolado urbano. Eh, si bien es importante mencionar que no son los únicos, porque también vemos beneficios y servicios culturales, sociales, científicos, pues en el contexto de esta charla quise hacer un énfasis especial en los servicios ambientales, comenzando con tal vez el más divulgado, que es la reducción del efecto invernadero. Esto a causa de la absorción del dióxido de carbono y la producción y liberación de oxígeno, que pues a su vez conlleva un mejoramiento en la calidad del aire. También es bien sabido que prestan refugio y dan alimento a muchas especies. Entonces, representan un hábitat importante para especies de reptiles, para avifauna, para insectos, entre otros. También es nombrado el mejoramiento de la hidrología urbana. Esto a consecuencia de la interceptación del agua lluvia, evitando así la erosión y disminuyendo en un alto porcentaje el riesgo de inundaciones. Según estudios, hay una reducción de la velocidad del viento cercana al 50%. También reducen el efecto de la radiación solar cerca al 90%, brindando sombra. Eh, También otro de los muchos servicios es la conservación de la energía. Esto puesto que al prestar sombra y y refrescar el ambiente, se disminuye la necesidad de uso de aires acondicionados, de sistemas de calefacción. También hay una filtración de los ruidos. Entonces, el follaje hace una interceptación del ruido, diluyéndolo. Y por último, quise mencionar el mejoramiento del microclima, porque al propiciar ambientes más húmedos, refrescan eh, esas zonas que por lo general son muy habitadas. El arbolado urbano está sometido a condiciones muy adversas. Esto hace que incluso en muchos casos su supervivencia sea un desafío. Hoy voy a hablarles de algunas de esas limitantes y quise comenzar con la acción antrópica porque desafortunadamente en los últimos años ha tenido un incremento muy importante. Ejemplos como el descortezamiento, donde hay una eliminación parcial o total de la corteza, perjudicando el proceso de traslocación porque hay una afectación directa sobre el floema. Hace que a futuro estos árboles tengan un- una expectativa de supervivencia muy limitada. También vemos frecuentemente podas antitécnicas, que son esos cortes hechos sin ningún parámetro técnico. Como en la primera fotografía se muestra una clara descompensación de copa que puede tener efectos tan graves como la pérdida de verticalidad del individuo, causando un posterior volcamiento. Y en la siguiente vemos una pérdida total de la arquitectura natural del árbol, como consecuencia también de esos cortes mal hechos. Hay casos también como el anillamiento, donde los cortes son tan profundos que incluso hay daño en el cambium. Esto hace que haya una afectación sobre el xilema, afectando el transporte de moléculas tan importantes como carbohidratos y azúcares, también algunas hormonas, y a futuro genera un agotamiento tal en el árbol por precisamente esa interrupción en ese transporte de moléculas que cause la muerte del individuo. También vemos que en muchos casos utilizan los árboles como papelera, como perchero. Hay instalación de diferentes sistemas de cuerdas que hacen y generan cortes tan profundos que terminan también causando muerte de ramas e incluso del individuo totalmente.
Dentro de las limitantes también encontramos factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos son esos organismos vivos que tienen una clara influencia sobre la dinámica de los ecosistemas. Encontramos, por ejemplo, los agentes patógenos, tal es el caso de algunos hongos, bacterias, virus, nematodos. También están las plagas, diferentes especies de insectos, ácaros, moluscos e incluso algunas especies de aves. Y en cuanto a los factores abióticos, encontramos factores como la luz, el viento, la humedad, la temperatura. Y estos tienen una clara influencia sobre el arbolado urbano porque cuando hay esas fluctuaciones tan fuertes de temperatura o esos cambios tan drásticos en las condiciones climáticas, eh, se producen incluso anegamientos o inundaciones que pueden causar la muerte de los árboles. eh, por ejemplo, cuando hay un exceso en la humedad, hay debilitamiento de los sistemas radiculares, propiciando así el volcamiento de los árboles o el desprendimiento y fractura de ramas. Entonces, estas son de esas muchas condiciones adversas que les comentaba al iniciar, a las que están sometidos los árboles en condiciones urbanas. Entrando un poco en materia, muchos nos hacemos esta pregunta y es cómo identificar un árbol enfermo. Entonces acá vamos a hablar de algunos de esos síntomas que son un claro indicio de que hay algo que en el árbol no está funcionando o hay algo que lo está afectando. La primera es la defoliación y es una caída masiva de hojas. Puede ser parcial o total y hace que su copa se vea bastante despoblada. Es importante tener en cuenta que este es un síntoma que aplica para árboles que no mudan su follaje, o sea, árboles que no son caducifolios. Otra es la clorosis o el amarillamiento de las hojas. Cuando normalmente el árbol tiene un follaje muy verde y empieza a tornarse rápidamente el follaje a un color amarillo, pues es un síntoma de alguna afectación. También encontramos la necrosis o la muerte de algunas ramas o tejidos. Presencia de plagas. Hay plagas que son bastante evidentes y cuando sus densidades poblacionales son muy altas, son fácilmente detectables. Cambio en la morfología de hojas o ramas. Em, pues cuando vemos que las hojas de nuestro árbol están cambiando de apariencia, e igual sus tallos o sus rebrotes, es otro de los síntomas. Cambio en la coloración. Hay especies que, como les mencionaba anteriormente, siempre las hemos visto muy verdes, pero de un momento a otro empezamos a ver colores que no son propios de la especie. Es una de las señales de alarma. Por último, la pérdida de vigor. Entonces vemos un debilitamiento eh, y una falta de fuerza en el individuo. Es otro de los síntomas claros de algún tipo de afectación fitosanitaria. Muchos pueden tener la inquietud de por qué el Jardín Botánico de Bogotá es el encargado de el manejo y mantenimiento del arbolado urbano de la ciudad. Pues yo les quiero contar que esto se definió a través del decreto distrital 383 de 2018, que modificó y adicionó el decreto 531 de 2010, ratificando al Jardín Botánico como la única entidad responsable de ese manejo y de ese mantenimiento del arbolado. En respuesta a ello, la Oficina de Arborización Urbana incluyó hace bastantes años dentro de sus prácticas el componente de sanidad vegetal. Esto como estrategia para el manejo de las problemáticas fitosanitarias que afectan el arbolado urbano de la ciudad. La línea de sanidad vegetal tiene establecido un protocolo para la atención del arbolado en riesgo fitosanitario. Entonces acá les quise ilustrar un poco cuál es ese proceso. Primero, el profesional del área
identifica el árbol con algún tipo de afectación y hace una evaluación a lo que le llamamos un diagnóstico fitosanitario. Posteriormente, hacemos la identificación del agente causal. Eso quiere decir que determinamos si la afectación del árbol es causada por un hongo, una bacteria, un virus, un insecto, porque esa identificación es la que nos va a dictar cuál es el paso a seguir, que es la elaboración del plan de manejo. Esa elaboración del plan de manejo contempla el número de intervenciones que va a requerir el árbol, las frecuencias, eh, el tipo de insumos fitosanitarios a utilizar y las actividades a realizar. Posteriormente, una vez hecho ese plan de manejo, se hace una intervención fitosanitaria. Y finalizamos con la evaluación del tratamiento en campo. Entonces hacemos monitoreos frecuentes una vez se haya atendido el árbol para evaluar los resultados del tratamiento. La línea de sanidad vegetal siempre ha actuado bajo el concepto de MIPE. Estas siglas quieren decir Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, que finalmente es la unión de diferentes alternativas o medidas de manejo, bien sea químico, biológico, físico y cultural, con el propósito o fin de la recuperación del arbolado en riesgo fitosanitario. Nosotros como línea tenemos establecidas diferentes actividades como inyección presurizada, aspersión foliar, fertilización edáfica, entre otras, como parte de nuestras acciones para la recuperación del arbolado. Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste cada una. Una de las actividades de manejo fitosanitario es la propagación de controladores biológicos. Comenzamos con ella hace un poco más de 10 años. Tal es el caso del entomopatógeno Lecanicilium savanensis. En ese momento no teníamos conocimiento de qué especie era, pero sí teníamos certeza de que ejercía un control sobre la plaga que afectaba o que afecta aún incluso al caucho sabanero, Pulvinaria caballero ramosa. Y entonces empezamos a hacer una propagación muy artesanal que consistía simplemente en adherir a ramas con la plaga, ramas con presencia del hongo, y vimos que hubo un control bastante eficiente del entomopatógeno sobre la plaga. Al ver en campo la importancia de los depredadores, de los enemigos naturales, comenzamos de igual forma a hacer liberaciones de larvas de coccinélidos y larvas de sírfidos como controladores de áfidos, sobre todo en especies de jardinería, viendo de igual manera un importante control hecho por estos depredadores. La inyección presurizada o endoterapia es una de las actividades que mayor sensibilidad despierta ante la comunidad, eh, porque evidencia que el árbol tiene algún tipo de afectación y que está siendo tratado. Este tratamiento consiste en incorporar directamente al xilema diferentes insumos de acuerdo a la problemática para su recuperación. Pueden ser insecticidas, fungicidas o fertilizantes. La aspersión foliar es otra de las actividades de manejo que consiste en la liberación en microgotas de un insumo fitosanitario para el control de una enfermedad, plaga o deficiencia nutricional. La remoción es el lavado a presión de las diferentes secciones del árbol con el fin de eliminar esos insectos en altas densidades poblacionales que están adheridos a los tejidos del árbol. La poda fitosanitaria es la eliminación de ramas necróticas o altamente afectadas por la presencia de plagas o enfermedades. La fertilización edáfica es la incorporación de diferentes nutrientes al suelo con el objetivo de fortalecer fisiológicamente a los individuos arbóreos.
Estos nutrientes pueden ser granulados, en polvo o líquidos. Gracias a esos monitoreos constantes que hacemos sobre todo el arbolado de la ciudad, hemos tenido la oportunidad de hacer reportes de nuevas especies asociadas al arbolado urbano. Tal es el caso de Monalonium velezangeli, que gracias a los reportes hechos por el Jardín Botánico a partir del año 2016 se determinó como una nueva especie plaga de falso pimiento y de otras especies vegetales. Esta especie es comúnmente conocida como la chamusquina del café o como el chinche del aguacate. Otra nueva especie reportada es Aleurодicus fluxissimus o mosca blanca del espiral, como también es conocida, y se ha encontrado parasitando o afectando especies en el arbolado urbano de Bogotá como magnolio, palma, caucho sabanero y caballero de la noche. Aleurotixus flocosus es otra de las nuevas especies reportadas que afecta a Guayacán de Manizales. En las siguientes diapositivas es para mostrar los resultados bajo la ejecución del MIPE. Esos casos de árboles recuperados después de las intervenciones realizadas por el equipo de sanidad vegetal. Entonces, en este caso vemos un falso pimiento afectado por Monalonium velezangeli y después de varias intervenciones totalmente recuperado. Este es un caucho sabanero afectado por dos tipos de pulvinarias, también después de la aplicación de varios tratamientos, su recuperación total. Uruapán afectado por Tropidosteptes chapingoensis, el chinche del uruapán, también después de diferentes intervenciones, totalmente recuperado. Por último, otro caucho sabanero que presentaba inicialmente una afectación superior al 65% y después de la puesta en marcha del tratamiento, una recuperación total. Bueno, agradezco mucho su atención. Espero que esta charla haya sido clara y de mucha utilidad. Y les recuerdo que ante cualquier solicitud referente al manejo del arbolado urbano, por favor se comuniquen con el Jardín Botánico de Bogotá. Mil gracias y un feliz resto de día.